La duda son todas las cuestiones, todas las preguntas que como seres humanos nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Y nosotras lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a la danza y concretamente trasladarlo a la danza flamenca. Todo el concepto de pureza es como el estudio más grande que llevamos en la compañía. Estudiamos el concepto de pureza, qué significa pureza, las diferentes opiniones que hay acerca del concepto de pureza y cómo eso influye en la concepción del flamenco. Nosotras en la compañía simplemente queremos experimentar y queremos ir más allá y buscar nuevos movimientos, nuevas formas. También nos gustaría que la danza flamenca tuviera lugar en diferentes espacios, como pues ahora, por ejemplo, en la Sala Carme, o en diferentes espacios que quizá no es tan habitual encontrar danza flamenca, y nosotras estamos ahí intentando que con estas propuestas, que son un poco menos tradicionales, pues se pueda llegar a diferentes públicos y a nuevos públicos. El flamenco en Valencia está creciendo y también indiscutiblemente por todo el turismo que hay. Cada vez están abriéndose más tablaos y hayan más espacios donde se pueda ver flamenco tradicional, por así decirlo. El flamenco en teatros, en festivales, en circuitos, es cierto que en mi opinión debería de estar más presente. Trabajo codo con Rosa Sanz. Rosa es la directora, es la coreógrafa y es la que, bueno, pone en tierra todos los conceptos que se plantean. Nosotras estamos súper contentas porque, por lo que estábamos diciendo antes, que se haya dado un espacio a la danza y concretamente a la danza flamenca en este tipo de residencias de la Sala Carme, pues yo personalmente estoy muy contenta y muy agradecida porque creo que es un poco el camino, ¿no? Que se le vaya dando espacio a este tipo de propuestas con influencias flamencas, si lo quieres ver así, y de esa manera poco a poco ir encontrando nuestro sitio. Entonces, por supuesto que la labor de la Sala Carme es indispensable y estamos contentas de poder mostrarlo en este circuito.